Buenos días, hoy hablaremos sobre hemorragia digestiva alta, más conocido como HDA. La hemorragia digestiva, en un término más amplio, se considera el sangrado que se produce en cualquier lugar del tracto gastrointestinal. La hemorragia digestiva se clasifica en alta y baja. Para eso consideramos al ángulo de Treis. ¿Qué es el ángulo de Treis? Es el punto de unión entre el duodeno y el yayuno. Es un lugar bastante fijo en el tracto gastrointestinal y que nos va a servir para decir que es HDA si está el sangrado por encima de este, y si está por debajo del ángulo de Treis se considera como HDB, hemorragia digestiva baja. De acuerdo al tiempo, al curso del sangrado, se puede catalogar la hemorragia digestiva como aguda y como crónica. En el caso de la aguda, habrá mayor expresión clínica de la pérdida de volumen, de la hipovolemia absoluta. En cambio, cuando es crónica, debido a que la velocidad es más lenta y que hay menor pérdida de sangre, en este caso la expresión clínica de la hipovolemia será menor. Pasemos ahora a ver la clínica, el cuadro clínico. ¿Cuándo planteo que es hemorragia digestiva alta? ¿Cuándo hemorragia digestiva baja? Veamos los síntomas de la HDA. Hematemesis, melena, hematoquesia. Empecemos con melena. Deposiciones de color negro, negro como la brea. En este caso de la melena, para que se presente clínicamente el sangrado digestivo como melena, tiene que haber por lo menos un sangrado de 100 mililitros. Pero cuando el paciente acude a la consulta y nos menciona que sus deposiciones son de color negro, inicialmente no hay que considerar que se trate de melena. Lo primero que hay que hacer, claro, por supuesto, si el paciente está hemodinámicamente estable, lo primero que hay que plantear es preguntarse si ha ingerido algún alimento que produzca este cambio de color en las heces. ¿Qué alimento? La sangrecita, por ejemplo, o que haya tomado vino. Si descartamos esto, vamos a preguntar por medicamentos que pueden teñir las heces de color negro, como el hierro, como el bismuto. Una vez que hemos descartado alimentos, medicamentos, podemos llegar a la conclusión que efectivamente se trata de sangrado, que efectivamente se trata de melena. En cuanto a la hematemesis, puede ser una hematemesis llamada negra u otra roja, sangre roja rutilante, muchas veces acompañada de restos alimentarios. La hematemesis negra se conoce como vómitos borráceos, así tal como está escrito en la diapositiva. Son de color negro, es sangre digerida, como la borra del café. Es un error que cometemos constantemente de llamar este tipo de vómitos como vómitos porráceos, con P. Y vómitos porráceos se refiere a otro tipo de problema. En el caso de los vómitos porráceos son de color verde oscuro y se presenta cuando hay una obstrucción intestinal alta. En este caso de HDA hablamos de vómitos borráceos. Entonces, como decía, la melena en primer término y en segundo término la hematemesis, que puede ser roja, que puede ser negra. Y una mención aparte es la hematoquesia. La hematoquesia, como pueden ver en el recuadro de color blanco, es un síntoma o un signo de HDB, de hemorragia digestiva baja. Hematoquesia es un término bastante amplio que va a englobar o la enterorragia o a la rectorragia. Engloba enterorragia y rectorragia. Entendiéndose por rectorragia cuando el sangrado no va mezclado con las heces. En cambio, enterorragia sí, el sangrado va mezclado con las heces y es un color rojo vinoso. En cambio, rectorragia es sangre roja rutilante. Puede haber hematoquesia también cuando es una HDA y eso puede complicarnos la vida porque podríamos plantear equivocadamente que estamos frente a una HDB. Cuando una HDA, cuando en una hemorragia digestiva alta, podemos encontrar hematoquesia. Cuando el tránsito intestinal está acelerado, cuando hay peristaltismo incrementado. Y en segundo lugar, cuando hay una
hemorragia masiva, un sangrado masivo. Ya la HDV, que no es parte de este tema, pero también para poder diferenciar HDA HDV, la HDA involucra el término de hematoquesia, o es rectorragia, sangre no mezclada con las heces, o es enterorragia, sangre mezclada con las heces, pero también puede haber melena en el caso de HDV, y eso puede inducirnos a hacer un planteamiento equivocado. ¿Cuándo habrá melena en HDV? Cuando la lesión está localizada a nivel del ilium o al inicio del colon ascendente. En este caso, como va a haber mayor dificultad para que se desplace la sangre, va a haber mayor tiempo para que sea catabolizada y se presente la melena. Cuando hacemos el diagnóstico, el planteamiento diagnóstico de HDA, habría que plantear si es de tipo varicial o no varicial. No varicial, que no está asociada a hipertensión portal, y varicial, que está asociada a hipertensión portal. En este caso, lo que tenemos que buscar es estigmas de daño hepático crónico. Si es un paciente cirrótico que tiene ictericia, que tiene estigmas de daño hepatocelular como telangiectasias en el rostro, en el tórax, que tiene palmas hepáticas que se caracterizan por eritema moteado, que tiene ascitis además de circulación portal en cabeza de medusa, o que tiene hemorroides. En ese contexto hay que plantear que la HDA muy probablemente sea de tipo varicial. En caso contrario, se debe plantear como de tipo no varicial. Y justo, si el paciente tiene ictericia y tiene daño hepático expresado en síntomas y signos ya mencionados, entonces hay que plantear que estamos frente a una HDA de tipo varicial. Pasemos a la epidemiología. La prevalencia es de 170 casos por cada 100.000 adultos por año. Esto lleva pues a gastos en las instituciones de salud, gastos para un estado. En Estados Unidos, por ejemplo, el costo anual de la HDA es 750 millones de dólares por año. ¿Qué dicen las estadísticas? Es mucho más frecuente la HDA no varicial, 85% de casos, mientras que la HDA varicial se presenta en menor porcentaje, 15%. Menos mal porque la HDA varicial tiene mayor severidad, va a producir un sangrado de mayor severidad y puede llevar a una mayor mortalidad. Tienen ahí la mortalidad por HDA varicial llega de 25 incluso hasta 50%, y la no varicial de 8 a 10%. Entonces, el pronóstico es mejor cuando es una HDA no varicial, y el pronóstico puede ser peor cuando es una HDA varicial. Una vez que estoy planteando ya el diagnóstico de hemorragia digestiva, en este caso, en nuestro tema, que es alta, tengo que ver qué grado de hipovolemia tiene el paciente. Hay 4 grados de hipovolemia. Vamos a verlos. Grado 1 es el paciente que está asintomático. No hay síntomas. Ha perdido entre 10 a 15% de la volemia. Esto es entre 500 a 700 mililitros. Grado 2. El paciente tiene ya algunos síntomas. Se queja, por ejemplo, de palpitaciones, cefalea, y encuentro, si bien es cierto, no hay hipotensión arterial, pero sí tiene hipotensión ortostática. ¿Se acuerdan cómo se determina la hipotensión ortostática? Se toma la presión primero con el paciente echado y después con el paciente sentado. Y vamos a encontrar una disminución, una caída de la presión sistólica por encima de 10 mililitros de mercurio.
Entonces, en este caso, en la hipovolemia grado 2 encontraremos hipotensión ortostática. Ha perdido entre 15 a 25% de la volemia, es decir, entre 750 a 1250 mililitros. Ya los grados 3 y 4 cursan con hipovolemia. Grado 3, va a haber una caída de la presión sistólica por debajo de 90 mililitros. El paciente se queja de palpitaciones, presentará en el examen físico síntomas de hipoperfusión, signos de hipoperfusión, sudor, frío, hay una disminución de volumen urinario, ansiedad, confusión. Hay una pérdida del 25 a 35% de la volemia, entre 1250 a 1750 mililitros. Y el grado 4 ya es un shock severo. Hay una caída de la presión arterial sistólica por debajo de 60 milímetros de mercurio. El paciente estará en estupor, puede llegar al coma. Hay una pérdida de 35% a más de 1750 mililitros. Si aquí no se actúa a tiempo, la mortalidad es alta. Entonces, cuando hago el diagnóstico de HDA, mi siguiente paso es ver el grado de hipovolemia para poder actuar, para poder darle el manejo, el tratamiento efectivo. Acá hay una estadística de la HDA no varicosa. Hemos visto que se presenta en un 85% de casos. La causa más frecuente está en el grupo, como estamos viendo aquí, de color de gráfico de pastel, en el color azul, en un 55% úlcera gastroduodenal. Es decir, por úlcera péptica gástrica o úlcera péptica duodenal. Ya sabemos que la péptica duodenal es más frecuente en jóvenes y la gástrica más frecuente en personas de mediana edad a mayores, adultos mayores. Después le hace la competencia la lesión aguda de la mucosa gástrica. Aquí vemos las erosiones gastroduodenales en un 25%. Luego ya hay otras causas traumáticas como el Mallory Weiss, 15%, de tipo vascular, angiodisplasias, también la esofagitis, 3%, y otras causas mucho menos frecuentes. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la causa más frecuente de HDA son causas ulcerativas. Y entre las causas ulcerativas con más frecuencia son las úlcera péptica duodenal, úlcera péptica gástrica. Aquí para reafirmarnos en el sentido de lo que hemos hablado en la diapositiva anterior. Úlcera péptica en primer lugar, gástrica o duodenal, que va a depender de la edad del paciente. Luego viene la lesión aguda de la mucosa gástrica, conocido también como gastritis erosiva. Después ya vienen las otras causas. ¿Cómo hacer el enfoque diagnóstico respecto a la etiología de la HDA? Aquí les doy una mnemotecnia. Empleemos la palabra uteletum, de color anaranjado. Uteletum. Causas de HDA. Uteletum. U, ulcerativas. T, traumáticas. LE, lesiones vasculares. Y T, tumores. 4 grupos de causas de HDA. Ulcerativas. Nos referimos a la enfermedad úlcero-péptica, que abarca la úlcera péptica gástrica o duodenal, que abarca la enfermedad por reflujo gastroesofágico, Zollinger-Ellison. Otra causa ulcerativa es la lesión aguda de la mucosa gástrica. Traumáticas. El síndrome de Mallory-Weiss. En este caso son pacientes que presentan vómitos incoercibles, que terminan lastimando, dañando la mucosa esofágica. Las lesiones vasculares. Puede ser
sangrado por varices esofágicas, una gastropatía hipertensiva, también lo que se conoce como watermelon, el estómago en apariencia de sandía, cuando hay un sangrado en napa, cuando hay una alteración a nivel capilar de la mucosa del estómago, y tumores. ¿Cuándo plantear lesiones vasculares? Lo que explicaba anteriormente, cuando el paciente tiene estigmas de daño hepatocelular y cuando tiene estigmas de hipertensión portal. Tumores. En este caso, se tratan de pacientes de sexo masculino, varones mayores de 40 años y que cursan con pérdida de peso. Aquí para reafirmarnos, ¿qué hacer cuando enfrentamos un paciente con HDA? Muy importante la historia clínica, en lo que es anamnesis y examen físico. Tenemos que ver, en primer término, si la causa más frecuente es la ulcerativa, la úlcera péptica gástrica o denal, tenemos que preguntar por historia de epigastralgia en los días o las semanas previas. Pero epigastralgia urente y que tenga ritmo, es decir, que se presente en determinadas horas del día. Así, para una úlcera gástrica es el ritmo de 4 tiempos. Se presentará al levantarse, mitad de tarde, mitad de mañana, mitad de la tarde y en la noche. El paciente se levanta con dolor en epigastrio. Es el ritmo de 4 tiempos. Para úlcera duodenal, aquí el dolor es después de ingerir alimentos, postprandial, pero no inmediato, como el caso de una gastritis. No, es postprandial semitardío. ¿Qué significa eso? Que se presenta de 1 a 3 horas después de haber ingerido alimentos. Ese dato entonces de dolor en epigastrio con ritmo que se presenta días o semanas antes está a favor de una úlcera péptica. Después, para una lesión aguda de la mucosa gástrica, hay que buscar el consumo de ciertos medicamentos, como AINES, corticoides y anticoagulantes. Lejos, los AINES van a ocasionar mayor daño gástrico que los corticoides, una relación de 10 a 1. Una vez que hemos preguntado si hay historia de dolor en epigastrio, si hay consumo de medicamentos o también de tóxicos como el alcohol, hay que buscar enfermedades de fondo, antecedentes patológicos. Si sufre de alguna hepatopatía, si sufre de cirrosis o de enfermedades sistémicas también. ¿Por qué? Porque las enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, enfermedades de tejido conectivo, van a empeorar o pueden empeorar el pronóstico del paciente. Ya en el examen físico hay que buscar, en primer lugar, evaluar el estado hemodinámico del paciente para ver qué grado de hipovolemia tiene y luego buscar en diferentes aparatos o sistemas signos que vayan en relación a otras enfermedades que puedan tener relación con el sangrado o si no, que puedan empeorar el pronóstico de un paciente con HDA. Luego ya vemos la reanimación del paciente que se verá posteriormente. Cuando el sangrado es varicial, habíamos dicho que puede ser por varices esofágicas o puede ser por varices gástricas. Aquí tienen los grados para recordar los grados de las varices esofágicas. Grado 1 son cordones que desaparecen con la insuflación. En grado 2 se van a aplanar parcialmente con la insuflación. Grado 3 ocupan menos del 50% de la luz y grado 4 ocuparán más del 50% de la luz.
es una clasificación de varices esofágicas. Las varices gástricas también pueden estar en continuidad con las esofágicas, tienen tipo 1, tipo 2. Tipo 1 se extienden hasta la curvatura menor y tipo 2 se extienden por la curvatura mayor hacia el fundus. En cambio, el tipo B son varices gástricas aisladas. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1 localizado en el fondo gástrico y tipo 2 en cualquier otra localización. Esos son los dos tipos de varices gástricas. Aquí hay que considerar algunas preguntas para poder enfatizar lo que estamos conversando. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es, en primer lugar, estamos en el grupo de las ulcerativas. Y en este grupo, a la cabeza está la úlcera péptica, gástrica o duodenal. Entonces aquí la respuesta es úlcera péptica. En cuanto a las alternativas distractoras, seguiría la lesión aguda de la mucosa gástrica, pero que no está presente en ninguna de las alternativas. Y luego ya vienen las demás. Aquí hablan la A de tipo vascular, la B los tumores, que está en cuarto o quinta localización. Traumatismo, el Maro-Levi que hemos visto en las estadísticas que hemos mencionado, que es un tercer, cuarto lugar, y hablan de un prolapso mucosa gástrica. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? También hay que buscar acá enfermedad úlcera péptica gástrica o duodenal. Aquí la respuesta es la A. Y le seguiría la lesión aguda en la mucosa gástrica y le seguiría causas traumáticas como el Maro-Levi y luego lesiones vasculares. La causa más común de HDA es la respuesta en este caso. Aquí es interesante la pregunta porque la idea es que ¿cuál es la causa más frecuente de HDA? Es una úlcera péptica, gástrica o duodenal. Y acá nos ponen las dos. Acá nos están complicando la vida. Pero entre úlcera gástrica y duodenal, ¿cuál es más frecuente? Va a depender del grupo etario. Si es en jóvenes será duodenal. Y si es gástrica, mediana edad y mayores, adultos mayores. Entonces, en este caso, el enunciado está incompleto, porque vamos a encontrar series donde predomina la úlcera gástrica y series donde predomina la úlcera duodenal. Va a depender de la edad. Un paciente de 60 años llega a emergencia presentando hematemesis y melena. Es decir, presenta síntomas de HDA, melena y hematemesis. No menciona si es hematemesis roja o si es hematemesis negra. Luego me dan los signos vitales. La presión arterial está normal, la frecuencia cardíaca está en el límite y hay un incremento de las respiraciones, pero leve. El abdomen discretamente doloroso en epigastrio. Para el diagnóstico se debe realizar en un inicio. ¿Cuál es mi diagnóstico en primer término? Es un paciente que tiene HDA, hemorragia digestiva alta, aguda o crónica, aguda al parecer. ¿Qué grado de hipovolemia tiene? De acuerdo a la información que tenemos, no tiene hipotensión arterial. Tiene hipotensión ortostática, no menciona. No sé si tiene hipotensión ortostática. Entonces aquí planteo que es un grado de hipovolemia entre 1 y 2. En ese caso, para el manejo, ¿debo correr? No. Debo caminar. Si se trata de 3 y 4, ahí sí, tengo que correr. Una vez que hago mi diagnóstico, que es una HDA aguda con un grado de hipovolemia entre 1 y 2, planteo la etiología. Lo más frecuente es una enfermedad ulcerativa, una úlcera péptica, gástrica o duodenal. Tiene 60 años, debe ser una úlcera gástrica, pero que está hemodinámicamente estable. Tiene dolor en epigastrio, está a favor de mi diagnóstico. Entonces lo que tengo que hacer, ¿cuál es el estudio? Me están preguntando cuál es el estudio auxiliar
para hacer el diagnóstico, y en este caso es la endoscopía digestiva alta. La alternativa de radiografía de esófago, estómago y duodeno ya no se utiliza, ya no se indica, e incluso si se hiciera, el contraste va a alterar la visualización de la lesión en la endoscopía. La arteriografía no está indicada en este caso, la tomografía tampoco, y la ecografía abdominal no ayudaría. Una vez que el paciente pasa a la endoscopía, una vez que está estabilizado el paciente, pasa a la endoscopía, en la endoscopía se va a determinar, de acuerdo a la clasificación de Forrest, si hay sangrado activo, si hay evidencia de estigma de sangrado o si no hay sangrado. Tienen ahí la Forrest 1, donde se encontrará un sangrado activo. Se divide en 1A y 1B. 1A, cuando el sangrado es en chorro, hay como una especie de cañito abierto, la sangre sale en chorro. 1B, cuando la sangre sale en napa. El riesgo de sangrado para este grado de Forrest es 55% y la mortalidad llega a un 11%. Aquí Forrest 1 es de alto riesgo. Forrest 2. En el caso de Forrest 2, tenemos que se divide en 2A, 2B y 2C. Aquí vamos a encontrar estigma de sangrado. 2A, vamos a encontrar un vaso visible en el lecho de la úlcera. 2B, un coágulo adherido. Y 2C, una mancha. 2B, 2A y 2B también son de alto riesgo. 2C ya no implica riesgo para la vida del paciente. Tenemos aquí una pregunta. Según la clasificación de Forrest, para los signos de sangrado, hemorragia digestiva alta, la descripción de coágulo adherido corresponde a, estamos hablando de aquí de Forrest 2, donde se ven estigmas de sangrado. 2A, que es la alternativa C, es vaso visible. 2B es coágulo adherido, es la respuesta 2B. Y 2C es la mancha. Cuando tenemos 1A y 1B, indica sangrado activo. 1A, sangrado en chorro, y 1B, sangrado en capa o en napa. Forrest 2A y 2B, como mencionábamos. 2A es cuando hay un vaso visible y 2B ya es el coágulo, que estamos viendo aquí en la diapositiva, un coágulo antiguo y un coágulo nuevo. El riesgo de resangrado para Forrest 2 es 43%. 2A. Y la mortalidad es como en Forrest 1, al 11%. Para 2B el riesgo de resangrado es 22% y disminuye la mortalidad a un 7%. 2C, cuando no se encuentran estigmas de sangrado, aquí la mortalidad es baja, 3%, y el riesgo de sangrado es 10%. Encontramos una mancha. Decía que aquí en 2C, perdón, me corrijo, aquí sí hay estigma de sangrado, que sería una mancha. Me refería a Forrest 3. En Forrest 3 no hay evidencia de sangrado. Aquí la mortalidad de todas maneras se da, pero es baja, 2%, y el riesgo de sangrado disminuye a un 5%. Este es un resumen de la clasificación de Forrest. Reitero, Forrest 1A y Forrest 1B están indicando actividad de sangrado. 1A es sangrado en chorro y 1B es sangrado en napa. Forrest 2. Aquí se ve evidencia, estigmas de sangrado. Es 2A, 2B y 2C. 2A, vaso visible, 2B, coágulo y 2C, la mancha. Y Forrest 3 cuando no hay evidencia de sangrado. Vean el riesgo de resangrado, cómo va variando. Forrest 1 va de 67 a 95%, Forrest 2A de 25 a 55%, disminuye hasta un 15-30% para 2B, 4 a 7% para 2C y Forrest 3 de 0 a 5%. A veces cuando un paciente
se le ha hecho el diagnóstico de úlcera péptica gástrica y un Forrest 2B y pasa a hospitalización, es un problema cuando retomar la dieta del paciente. Ha habido casos en que se ha retomado la dieta y el paciente ha sangrado nuevamente. Es por eso, ¿qué hay que hacer? Si tenemos un paciente con mínimo Forrest 2B, antes de retomar la dieta, se le tiene que hacer un control endoscópico. Generalmente el control endoscópico es después de 72 horas de la primera endoscopía digestiva alta. Esa es la evolución de la HDA no varicosa. En la mayor parte de casos se va a autolimitar, menos mal. Esto ocurre entre un 85 a 90%. Los 3 días iniciales son muy importantes porque el resangrado se da en las primeras 72 horas. ¿Qué porcentaje puede presentar resangrado? Entre un 10 a 15%. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son principalmente por una pérdida de volumen. Esta pérdida de volumen puede llevar a una insuficiencia renal aguda, primero, prerrenal, y que si no se maneja a tiempo, puede derivar en una insuficiencia renal ya con daño establecido, o sea, una intrarrenal y de tipo tubular, una necrosis tubular aguda. También, sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo, puede ocurrir infarto agudo de miocardio. Me refiero a los adultos mayores o que tienen enfermedades de fondo, enfermedades sistémicas. Puede haber broncoaspiración, también insuficiencia respiratoria. En cuanto al manejo, hay objetivos que uno tiene que buscar. Detener el sangrado generalmente por métodos endoscópicos, reducir el resangrado mediante tratamiento farmacológico. Hay que hacer una buena evaluación del estado hemodinámico y estabilizar al paciente previo a la endoscopía. Otra cosa que es importante, una vez que hagamos nuestro diagnóstico de HDA y determinemos el grado de hipovolemia, el siguiente paso es ver si es de alto riesgo el paciente. Para eso hay que considerar varios criterios. 1, que tenga más de 70 años, alto riesgo. 2, que tenga una enfermedad sistémica de fondo, que sea diabético, hipertenso, cirrótico, que tenga insuficiencia cardíaca, etc. 3, que haya necesitado una transfusión de por lo menos 4 paquetes de glóbulos rojos en 24 horas. Todo esto me va a indicar que este paciente debería ser mejor manejado en una unidad de por lo menos cuidados intermedios. Ya una vez que tengamos la endoscopía, veremos que se estima, se considera como criterio de alto riesgo un Forrest 1, un Forrest 2A y un Forrest 2B. ¿Qué hacer en lo que respecta al manejo? Aplicar el ABC. ¿En qué consiste el ABC? Primero, las vías aéreas. Hay que despejar las vías aéreas. Uno de los elementos que generalmente obstruye las vías aéreas es la lengua. Por eso el paciente tiene compromiso del sensorio, tenemos que colocarle un tubo de Mayo. Después, B, la ventilación. Aquí hay que tomar la decisión si es necesario intubar o no al paciente. ¿Cuándo debemos intubar al paciente? Si es que tiene trastorno de sensorio, si está en estupor o está en coma, o si tiene un sangrado masivo, o si está en insuficiencia respiratoria. C, la circulación. Aquí tenemos que asegurar por lo menos 2 vías en el paciente. Tenemos que aplicar 2 bránulas número 16 en cada uno de los brazos y iniciar con cristaloides a chorro, si es que el paciente está en grado, hipovolemia de grado 3 por lo menos.
cristaloides, coloides, y luego tomar la decisión de transfusión sanguínea. Luego hay una diapositiva donde están los criterios para transfusión sanguínea, pero podemos adelantar que si está en grado 3, de frente, sangre. Si está en hipovolemia grado 2 o grado 1, hay tiempo para ver el primer hematocrito. Sin embargo, el primer hematocrito no es real, está hemoconcentrado. El hematocrito real es menor al hematocrito, al primer hematocrito. Pero si consideramos ya un hematocrito, una vez que el paciente haya recibido volumen, si tiene un hematocrito menor de 21%, el paciente que no tiene comorbilidad, que no es de alto riesgo, debe recibir transfusión sanguínea. En cambio, el paciente de alto riesgo, si tiene un hematocrito menor de 30%, ya debe recibir transfusión sanguínea. Respecto a la circulación, al paciente se debe colocar una sonda vesical para medir diuresis horaria. La diuresis que uno espera por hora es una diuresis mayor de 0,1 mililitros por kilo hora. De presentar una diuresis menor, estamos hablando de oliguria. Estamos hablando de disfunción orgánica a nivel renal. Colocar o no sonda nasogástrica. Se puede colocar sonda nasogástrica para evidenciar sangrado y para hacer un lavado del estómago previo a la endoscopía. Sin embargo, no se debe dejar la sonda nasogástrica porque la sonda nasogástrica en las horas siguientes pueden estimular el sangrado. Un paciente que estamos sospechando que tiene úlcera, que tiene varices esofágicas, se le debe poner o no sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica se debe poner siempre y cuando haya sangrado. Si no hay sangrado, se debe evitar la colocación de sonda nasogástrica. Justo es la diapositiva que le mencionaba, donde están los criterios para transfusión sanguínea. Lo que le decía, si el hematocrito es menos de 21% y el paciente no es de alto riesgo, está indicada la transfusión sanguínea. Pero si el hematocrito es menos de 30% y el paciente es de riesgo, ya está indicada la transfusión sanguínea. ¿Cuándo administrar plaquetas? En un paciente que tiene HDA. Si tiene menos de 10.000, cuando estamos haciendo profilaxis. Si tiene menos de 20.000, en pacientes que tienen fiebre o están en una fase de inducción. Y si tienen menos de 50.000, si existe un severo sangrado, se está planteando tratamiento quirúrgico o un procedimiento. ¿Cuándo administrar plasma fresco congelado? Aquí en los pacientes que tienen coagulopatías, en los pacientes que tienen insuficiencia hepática crónica, que tienen un TP mayor de 18 segundos. Tratamiento farmacológico. Están indicados, son de primera elección, los inhibidores de la bomba de protones, que son unos potentes antisecretores. El clásico omeprazol, luego el pantoprazol y últimamente el esomeprazol. Las dosis son similares. Se puede indicar también por goteo continuo de 8 miligramos por hora durante 3 días. El omeprazol, los inhibidores de bomba de protones son el tratamiento de elección de la úlcera péptica gástrica, la úlcera péptica duodenal, pero además cumplen un rol importante en la emergencia, porque está demostrado que los inhibidores de la bomba de protones van a disminuir el riesgo de resangrado, que se da dentro de las primeras 72 horas. La terapia endoscópica va a estar indicada en las lesiones de alto riesgo de resangrado, como hemos visto. Forres 1, 1A, 1B, Forres 2A, Forres 2B. Aquí el gastroenterólogo puede realizar tratamiento endoscópico para detener el sangrado. Nos reafirmamos en todos los casos mantener una hemoglobina mayor de 8 gramos e iniciar inhibidor de bomba de protones endovenoso. Van al tratamiento endoscópico Forres 1, 1A, 1B. En solo manejo médico 12 y 3.
En cuanto al tratamiento endoscópico, puede ser mediante la inyección de determinadas sustancias que van a producir vasoconstricción, que tiene un efecto hemostático, vasoconstrictor, o también esclerosante. Ahí tienen la adrenalina, que puede ser al 1 sobre 10.000 o 1 sobre 20.000, que va a producir vasoconstricción. El alcohol va a producir necrosis o trombosis del vaso. El cianoacrilato, trombosis química. Ya son otros efectos. Además, la trombina, la fibrina, trombosis fisiológica. No solamente esta inyectoterapia, sino también métodos térmicos. La aplicación de electrocoagulación puede ser usada para la hemostasia de la úlcera. Y también los métodos mecánicos, clics, los llamados hemoclics, también bandas elásticas, los endoloops o suturas mecánicas. Para hemorragia digestiva alta varicial, vamos a utilizar unas sustancias que son vasoconstrictoras: vasopresina, terlipresina, somatostatina, a la dosis que estamos leyendo. En este caso, la vasopresina más bien ya ha sido dejada de lado para el tratamiento. Actualmente se está utilizando la somatostatina, 250 microgramos en bolo y 250 microgramos por hora goteo continuo. Siendo también el octreotide, 100 microgramos en bolo y 25 microgramos por hora goteo continuo. Este octreotide también se utiliza en casos de hipoglicemia severa. Para la emergencia, ¿cómo reconocer que el sangrado es varicial? Aquí hay que tener en consideración lo siguiente. Yo tengo un paciente cirrótico, ni hablar, tiene todo el cuadro clínico de cirrosis, tiene insuficiencia hepática y además hipertensión portal. Y el paciente viene por sangrado digestivo alto. ¿Qué tengo que plantear en primer término? De acuerdo a la estadística general, ¿qué será? Será una hemorragia digestiva alta de tipo no varicial, por una enfermedad ulcerativa, por una úlcera péptica gástrica o duodenal. Listo. Pero de acuerdo a la enfermedad de fondo, que en este caso es cirrosis con hipertensión portal, ¿qué será? Debe ser varices esofágicas. Entonces, ¿cuál es la respuesta en este caso? Si tengo un paciente con las características mencionadas, ¿cuál será la causa del sangrado? ¿La úlcera péptica gástrica o duodenal o varices esofágicas? De acuerdo a la estadística, aquí también la causa más frecuente es úlcera péptica gástrica duodenal. ¿Cuándo entonces yo voy a plantear que este sangrado me parece una hemorragia digestiva alta varicial? Cuando el sangrado es masivo. Eso hay que apuntar, hay que subrayar: sangrado masivo. Si tengo un paciente con cirrótico y tiene sangrado masivo, ni hablar. Tengo que plantear que el sangrado es por varices esofágicas y tengo que correr. Aquí tengo que tratar adecuadamente al paciente, porque si no, el sangrado va a llevar a la muerte. Como hemos visto, la mortalidad puede llegar a un 25-50% de estos pacientes con HDA varicial. Y una de las formas que tenemos para poder disminuir la mortalidad es utilizar la sonda de Sains-Teichen-Blackmore. Están viendo la foto, tiene dos balones, uno para el esófago y otro para el estómago. Aquí es un efecto compresivo sobre las varices para detener el sangrado. Generalmente es efectivo, pero es alto el porcentaje de recaídas. Respecto a la terapia endoscópica, todas las formas de inyectoterapia son igualmente efectivas. Hemos visto que se puede inyectar adrenalina, alcohol, sustancias esclerosantes o sustancias que van a producir trombosis. Terapia de combinación de inyección más termocoagulación es más efectiva que cualquiera de las dos por separado. Tener en cuenta esto último. Cuando combinamos la inyectoterapia
más la termocoagulación, será mayor el porcentaje de buenos resultados. Ya por último, ¿cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? ¿Cuándo hay un fracaso de la terapia médica? Cuando si el paciente está recibiendo más de 4 unidades de sangre en 24 horas, existe la posibilidad que haya que hacer tratamiento quirúrgico. Si el paciente tiene signos de irritación peritoneal, posibilidad de tratamiento quirúrgico. Si es de grupo RH negativo, también posibilidad de tratamiento quirúrgico. Luego tenemos, en forma electiva, fracaso de terapia médica, obstrucción pilórica, sospecha de cáncer de fondo. En cambio, de emergencia, la persistencia de sangrado, el número elevado de transfusiones sanguíneas y signo de perforación gástrica. ¿Cuáles serían los signos de perforación gástrica? Intensidad del dolor, caída de la presión arterial, borramiento, ausencia de hematidez hepática. Aquí lo que ya había sido mencionado para HDA varicial, octreotide, a la dosis mencionada, y en los pacientes que tienen varices ya de grado severo, beta bloqueadores, propanolol. Se puede también, ya posterior al sangrado, las ligaduras o también el uso de bandas elásticas. Cuando se empiece a dar propanolol, hay que tener cuidado de que en el control la frecuencia cardíaca no caiga más del 25% de la frecuencia basal. Es un varón de mediana edad que acude con emergencia por la hipotimia, posterior hematemesis, y melena de aproximadamente 800 cc. Estamos hablando de un sangrado ya realmente importante. Tiene taquicardia, hipotensión, es decir, es una HDA de grado 3 por lo menos, grado 3. Hay una pérdida entre el 25 a 35%. Y el hematocrito 18%, considerando que el hematocrito inicial no es el verdadero está por debajo de este valor. ¿Cuál es la indicación inmediata más adecuada? ¿Hacer la endoscopia alta? Bueno, en realidad lo que uno tiene que hacer en este caso es un paciente que tiene HDA con grado de hipovolemia 3. Aquí lo que uno tiene que correr. Yo tengo que estabilizar en primer término al paciente, porque si no el paciente se va a morir. Y una vez que esté estabilizado, que pase para que le realice el gastroenterólogo la endoscopia digestiva alta. Entonces aquí la endoscopia alta primero va a requerir que estabilicemos al paciente. Venoclisis con solución salina a chorro. Eso es lo que se haría en primer término, mientras que van trayendo la sangre. Porque hemos visto que si es grado 3, de frente, transfusión sanguínea. E incluso muchas veces es tanta la urgencia que hasta se prescinde de las pruebas cruzadas. Dosaje de tiempo de protombina no va, rodillo de esófago estómago no va. Aquí transfusión sanguínea, venoclisis con solución salina a chorro. Aquí lo que necesito es mejorar la volemia. Y lo que necesito en primer término es colocar cristaloides a chorro con una vía de grueso calibre, mientras se está trayendo la sangre. Listo, hemos terminado este tema.